Bienvenidos a un tercer video de este pequeño curso. Y bueno, vamos a seguir definiendo, pero ahora lo que son las secciones para ya posteriormente a modelar, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí tenemos todas las secciones que nos da por defecto el software. Bueno, si quieren volvemos a entrar. Y bueno, aquí tenemos lo que son lo que podemos definir que son las secciones de vigas, columnas y bueno, todo lo que nervaduras y todo ese tipo de cosas. Las losas, las deck section, que estas son losas reticulares o losas, bueno, todos los tipos de losas, ¿de acuerdo? Que tienen nervaduras o que son de billete y bovedilla, ¿de acuerdo? Aquí las wall section, que son los muros, pueden ser de cualquier material que tú quieras modelar, ¿de acuerdo? Y los tamaños del refuerzo. Link support, bueno, esto es para los análisis no lineales. Eh, y bueno, aquí para las rótulas, para definir rótulas y bueno. Pero lo que vamos a ver primero va a ser obviamente las secciones. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a secciones y vemos que nos aparecen todas estas secciones. Y aquí vemos que nos maneja W33141 y también de concreto. ¿De acuerdo? Pero realmente, como vamos a diseñar un edificio pequeño con algunos volados, pues bueno, no nos sirven de acero. Entonces borramos todo lo que tenemos aquí. Simplemente vamos a dejar una sección. No nos va a poder, no nos permite borrar todas. Pero después la borramos ya cuando tengamos más secciones. Entonces lo que hacemos, a ver, verifico esto. Ok. Si no, luego no graba. Entonces agregamos nueva propiedad. Y definimos lo que es el concreto. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner lo que sean las vigas. Le podemos poner trave o viga, como quieras ponerle tú. Trave de 25 por... Bueno, perdón. De 45 por 25. Ponemos un concreto, los concretos los que ya hemos definido, ¿de acuerdo? Lo que vamos a utilizar es un 250 y aquí ponemos obviamente el depth, que sería la profundidad o peralte, de 45 por 25. ¿De acuerdo? Es importante igual nombrar esto peralte y luego la base. Y aquí modificamos lo que serían las barras, ya que esta nos la está clasificando como si fuera una columna. Y lo que nosotros queremos es que sea de viga, ¿de acuerdo? Obviamente vamos a también a poner vigas y columnas. Bueno, aquí el recubrimiento podemos poner 5, podemos poner 4 o, a ver, más bien, eh, vamos, a, vamos a explicar esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es nuestra sección y los 5 centímetros, imaginemos que este punto es nuestro centroide de nuestra varilla. Entonces lo que nos está diciendo es de que del centroide de la varilla a la orilla de la sección, esa es la distancia que nosotros pongamos. Por ejemplo, aquí nos dice que 5 o 6 recubrimientos del centro de la varilla, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente
Esto va a ser muy importante dependiendo de qué tipo de estructura sea. O sea, qué tan robusta esté o qué tanta carga nosotros le pongamos. Por ejemplo, cuando yo utilizo, por ejemplo, en casa habitación que utilizo Dallas y todo ese tipo de cosas, pues bueno, realmente simplemente calculo esto, que sería varillas de 3 octavos, que aproximadamente es un centímetro, punto 90 y tantos centímetros de diámetro. Y después, obviamente, la, los estribos. El estribo aproximadamente es medio centímetro, ¿de acuerdo? Y ya el recubrimiento libre, que serían 2 o 2.5, ¿de acuerdo? Entonces sumo 2.5 más 0.5 son 3, más 0.5 son 3.5. Entonces 3.5 es lo que yo pongo para Dallas, pero para lo que son ya edificios más grandes, dependiendo hasta qué tamaño de varilla vayas a utilizar. Por ejemplo, si utilizas del 6 octavos, del 6 octavos, que sería el número 6, este, pues entonces ahí vas a tener un diámetro mayor. Estamos hablando de aproximadamente 2 centímetros, más o menos. Y entonces haces la misma operación. Entonces tienes un centímetro más, pero aquí vas a utilizar varillas del número 3, que sería más un centímetro más 2.5 o 3 centímetros, dependiendo. Entonces sumas 3 4 5 y serían 5 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, de ahí viene el 5, ¿de acuerdo? Si utilizas varillas de 1 pulgada, pues bueno, ya va a ir incrementando este recubrimiento. Si es para puentes, pues ahí vas a ocupar varillas de 1 pulgada mínimo, ¿de acuerdo? O del número 12 o del número, bueno, ya varillas más grandes, mínimo de 1 pulgada. Y ya le pones, ok, aquí revisamos que el acero que nosotros pongamos, por ejemplo aquí, barra longitudinal, obviamente estamos utilizando el 4200, que son las varillas del número 3 en adelante. Y en confinamiento también estamos utilizando varillas del número 3. Cuando nosotros ocupemos varillas más delgadas, por ejemplo en casa habitación, o incluso aquí de hecho vamos a poner varillas del número 2, que sería prácticamente el alambrón, entonces utilizamos la otra propiedad, pero ahorita vamos más allá. Por el momento lo dejamos así. Y listo, ya tenemos lo que es la sección. Estoy revisando. Ok. Entonces agregamos, simplemente copiamos otra propiedad y le cambiamos ponemos trave de 60 por 25. Ponemos 60 por 25. Verificamos que todo esté bien y le ponemos OK. Agregamos más trave eh, de podemos ocupar de 70 tal vez. Y todo igual. Bueno, 70 por 25. Es importante que igual no dejemos muchísimos tamaños. Que tratemos de homogeneizar entre 3 y 4 secciones diferentes. ¿De acuerdo? Y le ponemos, este ya lo podemos borrar ya que ya tenemos eh, más secciones. Igual agregamos columnas. Pero antes de agregar columnas, vamos a lo que son las... A ver, lo que vamos a definir
es... Ok, listo. Vamos a copiar una sección, bueno, perdón, un material que sería el estribo. Entonces le podemos poner estribo, estribo de FY 2530. ¿De acuerdo? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vemos que es un refuerzo, es una varilla, entonces lo dejamos igual. Aquí. Y aquí vemos que tenemos diferentes materiales para el concreto, para el aluminio, para... Este es para acero, pero forjado en frío. Varillas, eh, tendones, que bueno, es los cables. Masonry, que es la mampostería. Y otro material que tú quieras agregar y que tú sepas las propiedades del material. Obviamente no puedes agregar materiales sin saber las propiedades. Todas esas propiedades te las va a pedir aquí. Todos estos valores. Y aquí podemos ver que el peso volumétrico pues es el mismo, es a cero. Aquí el módulo, a ver, de hecho aquí igual tengo los materiales que yo utilizo. Por ejemplo, estos son departamentos, entonces es mampostería, estoy utilizando mampostería. Y aquí tengo todos los que yo utilizo. Obviamente, como te comenté, cada, cada proyecto que tú realices, pues vas a tener como que tu archivo base, ¿de acuerdo? El archivo base contiene todo esto. Y si es de acero, tengo un archivo base de puro acero, que manejo el A36, que manejo el A992, que sería este, y, y ya. Pero bueno, aquí tenemos el alambrón. Aquí tenemos el módulo de elasticidad, que sería 2 millones. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos aquí es ponerle 2 millones. Uy, ok. Por el momento lo guardo, ¿de acuerdo? Porque nos falta lo que sería esto. Sería el módulo de elasticidad, el FU, que sería el módulo de elasticidad último, el efectivo y el último efectivo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que todo acero lo tiene. Y es la tabla que todos conocemos hoy. ¿De acuerdo? El FY, que sería en este punto, FY, el FY efectivo, que es el real, FY efectivo. Entre este y este hay un pequeño factor de, del 10%, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Pero obviamente ese factor lo utilizan los que hacen el acero. Todos tienen su factor, ¿de acuerdo? Entonces, este es el real, ¿de acuerdo? Pero como hacen miles de pruebas y utilizan los menores, pues bueno, nos dice que los menores estamos hablando de menos el 10%. Y bueno, acá tenemos el FU, que sería el punto más alto, donde ya va a fallar esa estructura, ¿de acuerdo? Que igual tiene su FU, a ver, FU y FU efectivo, ¿de acuerdo? Es prácticamente lo mismo que acá.
Y pues bueno, aquí ya vemos cómo va cayendo todo y automáticamente falla. Y estos no llegan hasta abajo porque las pruebas, ¿cómo explicarlo? La máquina que hace este tipo de pruebas, que son por flexión, por compresión, dependiendo de la máquina, hay máquinas muy avanzadas que tienen todo para hacer todo eso. Y hay otras que simplemente son máquinas que te dan valores pero a compresión o a tensión, ¿de acuerdo? Entonces, ya aquí es cuando ya no marca la máquina. Pero realmente, pues en la vida real esto cosa va hasta que colapsa todo, hasta que se vuelve cero. Pero bueno, es lo mismo, no hay mucha diferencia. Ya sabemos que falló el elemento y listo. Entonces aquí ponemos, este sería modificar, le podemos poner alambrón como yo lo acostumbro a poner, alambrón, listo. Modificamos que sería 4, a ver, 2530, acá tenemos otro valor, sería 3163, 163 a 2320, 2320, 2320. De hecho, este no es 2530, ¿de acuerdo? Es que realmente, a ver, tampoco quiero que digas que esto es una contradicción, pero esto va a depender de dónde tú compres el material, ¿de acuerdo? Donde tú compras el material te van a dar esas propiedades, ¿de acuerdo? Puede ser aquí en esta parte de FU, FY 2530, obviamente el FY efectivo debe ser mayor a 2530, no puede ser menor, ¿de acuerdo? Y 3480. 3480. Listo. Entonces te vamos a poner 2100. 2109. Listo. Bueno, estos los pueden copiar 21, 81, 13. Y este, a ver, 19. Y listo. Ok. Ahora seguimos lo que son definir nuestra nervadura. Agregamos una copia y le ponemos N1, sería nervadura 1, de 25 o de lo que tú, de lo que salga el cálculo. Esto va a ser como para referencia, ¿de acuerdo? Puedes dejarla a la misma altura, por ejemplo. El volado va a estar así. Aquí vas a tener tus vigas principales y aquí vas a tener tu nervadura. Puedes tenerla así, puedes tenerla así o, a ver, o puedes tenerla de esta manera. Que todo tenga el mismo peralte. Y aquí obviamente hay cierta teoría. Cómo funciona la, la nervadura. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos peraltes mayores, por ejemplo, peralte menor, a flexión, estamos hablando de un claro. Tenemos columnas. Estamos hablando de este claro, ¿de acuerdo? No estamos ya hablando del volado. Pero para que quede un poquito más, a ver si lo logras entender.
¿De acuerdo? Voy a hacerlo lo más simple. Cuando nosotros tenemos estas dos diferentes peraltes en este claro, obviamente una va a ser la primera que va a absorber, la que va a tratar de absorber todo el esfuerzo a flexión. ¿Y cuál será? Obviamente el que tiene mayor peralte, porque es la que primero va a trabajar. Lo primero que va a trabajar a flexión será obviamente esta parte. Pero como esta se encuentra más arriba, va a trabajar, pero va a tener un menor porcentaje de participación. Va a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo los dejo iguales, los dos, obviamente uno más ancho y uno más delgado, igual va a trabajar más este por el ancho que tiene, por la mayor cantidad de acero, mayor cantidad de concreto, ¿de acuerdo? Pero sí va a haber un cierto equilibrio entre las dos, ¿de acuerdo? Para lo que es embolado, obviamente el acero que va a trabajar es el de arriba, ¿de acuerdo? Y ahí entonces van a trabajar prácticamente todo esto de aquí arriba. Y lo de abajo sí también va a trabajar porque en ese punto ya va a ser compresión. Estamos hablando de este diagrama que todos conocemos, espero eso. Que sería la tensión y la compresión. ¿De acuerdo? Entonces va a trabajar esta compresión, esto a tensión, pero lo que nos interesa también es lo que más nos interesa es el acero, que sería en toda esta sección, en toda la parte superior. Espero haberme explicado, si no, hay que leer, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces la nervadura aquí sí va a depender de pues del estructurista. Podemos dejarlo de la misma sección o podemos poner secciones más pequeñas. En este caso vamos a poner secciones más pequeñas y secciones más grandes. ¿Por qué? Porque cuando uno ya recibe los valores y obviamente con lógica, ya puedes ver si es mejor una o es mejor la otra. O una no pasa y la otra sí. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a poner nervadura 1 de 25 de peralte por 15 de ancho. Y modificamos. Ahora, aquí en ties, que sería el estribo, pues lo vamos a poner menor. ¿De acuerdo? No queremos poner del número 3 ahí. Y aquí le podemos poner de 4. Y ponemos top bars. De hecho, aquí le dejamos el 5. ¿Y por qué del 5? Porque queremos que todo esté uniforme. De hecho, puede ser del 4 para que todo esté uniforme. A ver, es que hay cosas que siento que son muy lógicas y de las vigas principales, este, tenemos el recubrimiento de 5 habíamos dicho, al centro. En la nervadura, que va a ser más pequeña, queremos que puede estar del 5 o del 4, ¿de acuerdo? Queremos que las dos estén prácticamente alineadas, ¿de acuerdo? Y una forma de que se alineen eh, es que sea de 4 centímetros o 4.5, ¿de acuerdo? Entonces podemos dejarle 4.5. Y le ponemos... ok. Sacamos otra copia de esa misma, pero ahora con 40 centímetros. Ponemos N2, 40 por 15.
y aquí ponemos 40 y le dejamos OK. Ya todo lo demás está bien. Ahora lo que hacemos son las columnas. Agregamos nueva propiedad, agregamos lo que es una columna, ponemos C de 30 por 30, que sería el mínimo permitido por norma. Acero, OK. Y aquí tenemos varias opciones, ¿de acuerdo? Definitivamente el acero a flexión y el acero a corte deben ser de 4200, ¿de acuerdo? Definitivamente. Aquí nos pregunta sobre el confinamiento de las barras, que sería, ¿qué forma va a tener? ¿Rectangular o circular? ¿Cuál de las dos? Pues si lo quiere circular, pues bueno, va a ser circular. En este caso lo vamos a dejar rectangular, que es de lo más común. Y no siempre, ojo, no siempre va a ser rectangular, ¿de acuerdo? No siempre. Las circulares también tienen otra como pequeña ventaja y desventaja, que puede tener mayor resistencia, obviamente, puede tenerla, pero es un poquito más laborioso, ¿de acuerdo? Un poquito más costoso, porque tardas más tiempo en hacer los estribos, y más si va a ser sunchado. Sunchado tiene muchísimo mayor, bueno, más capacidad, y de hecho eso lo vi en alguno de los videos que hice hace no sé, hace como 2 años tal vez. Hice una prueba sobre el acero sunchado, el acero por estribo, y me parece que ya. Y el acero simple, perdón, el acero simple, el concreto simple. Y veía la diferencia, ¿de acuerdo? Eso ya fue más experimental, pero bueno, coincide muchísimo con todo lo teórico, ¿de acuerdo? Es para reafirmar. Pero bueno, pasando a esto, aquí nos dice que si queremos que sea revisado, o sea, checado, que el programa no lo cheque si está bien o no está mal, o que el mismo programa lo diseñe. Yo siempre lo hago que lo revise, ¿de acuerdo? ¿Y por qué que lo revise? Porque yo sé el acero que lo voy a meter, o yo ya propongo el acero que quiero que esté, y, y ya no me haga como, ¿cómo explicarlo? Que ya no me dé... no, ahora vamos a explicar eso. Por ejemplo, tengamos la columna, ¿de acuerdo? Y que ya no me diga, por ejemplo, aquí requerimos 12 centímetros de acero, 12 centímetros cuadrados. Aquí requiero 10, aquí requiero 15, ¿de acuerdo? Entonces, vas a poner una cantidad de acero, diferentes cantidades de acero. Y realmente cuando ya vas a campo y lo haces esto, obviamente no haces tanto eso. Sí se hace un poco, pero no tanto. ¿Cuándo se hace? Cuando haces los despieces. Por ejemplo, aquí, que la varilla terminó hasta este punto y pues bueno, hay que agregar más varilla, entonces hay que hacer estas uniones. Entonces aquí la cantidad de acero obviamente es mayor, ¿de acuerdo? Es mayor a esta. Aquí ya tenemos el doble. Entonces, si aquí tenemos una cantidad de, no sé, de 10 centímetros, aquí vamos a tener 20 centímetros. 20 centímetros cuadrados en esa sección. ¿De acuerdo? Y otra cosa también muy importante es cuando uno hace los análisis ya no lineales o hace rótulas, le dices al mismo software para un poquito más
simple, simple y exacto a la vez, ¿de acuerdo? Porque es la cantidad que tú le vas a meter. Dices que ya considere el acero que tú propusiste desde el principio y que con eso haga con eso pueda determinar las rótulas. Con esa cantidad de acero eh, calcule las rótulas, cuándo van a ocurrir, con qué deformación, con qué carga, en dónde, ¿de acuerdo? Porque si uno lo deja así desde el diseño del software, te va a dar estos valores, ¿de acuerdo? Y estos valores se alejan más de la realidad de lo que tú vas a hacer en el campo, ¿de acuerdo? Listo. Espero que haya quedado claro. Y bueno, entonces le pongo que lo revise, que revise mis cálculos. ¿De acuerdo? Y aquí el recubrimiento de las columnas, aquí va a variar. Podemos ponerle 2.5, 3, 3.5. Esto va a depender igual de la zona. ¿De acuerdo? No es lo mismo si es en una zona en donde haya donde haya sal, por ejemplo, en alguna playa, algo así, ¿de acuerdo? Los agentes salinos obviamente van a afectar el concreto. Y de hecho, si revisas las normas, te dice, va a tener un recubrimiento mayor que bla, bla, bla. Es necesario leer las normas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ponemos 3. Si no estamos en condiciones, si no estamos en esas condiciones, podemos ponerle 3 o 3.5. Es importante que leas más que todo esto que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Yo sé el por qué y por eso puedo decir que 3 o 3.5. Porque hay otro factor que se le llama por adherencia al concreto. Si yo dejo las varillas muy cerca de la orilla, ¿qué va a pasar? Puede que este concreto por adherencia falle. Bueno, no. A ver, tampoco es para que te asustes. Fallar no me estoy refiriendo a que va a colapsar este elemento. Fallar estoy hablando principalmente estéticamente. Estoy hablando de que donde vaya esa varilla va a ocurrir una línea de esta forma. Va a fisurarse. ¿De acuerdo? El concreto va a tener una grieta, para que me entiendas. Una grieta así. A todo lo largo de la varilla. Por adherencia. Si lo dejas muy junto. Y eso va a depender de qué? De la carga. Va a depender si esa columna está recibiendo bastante carga. Estamos hablando de, no sé, 3.000 toneladas. Bueno, un número. Eso es por poner un número. 1.000 toneladas o lo que sea. Este, obviamente hay que poner mayor recubrimiento. ¿De acuerdo? Lo he visto pasar esto cuando ponen recubrimientos de 2.5 porque la norma te dice el recubrimiento de columnas debe de tener 2.5 centímetros. Y se van y lo hacen en campo. Y en edificios de 20 niveles y con este tipo de recubrimientos falla. Ves esta línea y crees que tu estructura falló. Pues no, simplemente falló esa pequeña parte de concreto por adherencia al acero. ¿De acuerdo? Entonces ahí hacemos otras pequeñas cálculos un poquito más básicos y nos dice que está alrededor de 3 o 3.5. ¿De acuerdo?